el cubo, le quito una de las potencias y me queda potencia 2. Vamos a hablar de uno de los temas que de aquí en adelante en álgebra la vamos a ocupar muchísimo, que se llaman las factorizaciones. Siempre que se consulta qué es lo que es factorizar, se asume que estamos hablando algo de factores. Pero ¿qué es lo que es un factor? Factorizar significa transformar aquellas expresiones. Recuerde que las expresiones son elementos que están sumados, mezclados entre sumas y restas, y todas esas sumas o restas las vamos a transformar en multiplicaciones. Entonces, factorizar es transformar una suma, una resta o varias sumas en productos. Y estos productos, cada uno de los elementos que queda multiplicado, se va a llamar un factor. Por ejemplo, si yo el número 15 lo quiero factorizar, el número 15 lo transformo en 5 por 3 y cada uno de ellos es un factor y a la vez es un divisor del número 15. Entonces, si yo digo 5 por 3, he factorizado el 15. Ese es un ejemplo bastante sencillo para entender qué significa factorización. Transformar algo en simplemente productos, de manera que ese producto me dé como resultado el valor inicial. Pero esta vez vamos a transformar sumas y restas o expresiones algebraicas. Para poder factorizar expresiones algebraicas va a depender de la forma que tenga la expresión algebraica. Entonces lo que puse aquí son ejemplos de distintos tipos de formas de las expresiones y según la forma que ella tiene es la técnica como para poder factorizar. La primera y la más conocida se llama el factor común. ¿Cuándo aplicamos la técnica del factor común para factorizar? En el ejemplo aparece aquí una expresión algebraica que tiene 4 elementos. Si nos fijamos en los 4 elementos hay alguna letra o número que está repetido. En ese caso, ese se llamará el factor común. Miremos los números. En el ejemplo pusimos un 6, un 2, un menos 12. Tenemos 3 elementos. En los 3 números está repetido el número 2. ¿Por qué? Porque el 6 lo puedo transformar en 2 por 3. El 2 lo puedo transformar en 2 por 1. Y el 12 lo puedo transformar en 2 por 6. Por lo tanto, en cada uno de ellos puedo extraer un número 2. Lo que sobra de esa extracción es lo que va a quedar dentro del paréntesis. O sea, si saco factor común un 2, del 6 me va a sobrar un 3. Del 2 me va a sobrar un 1 y del 12 me va a sobrar un 6. Entonces aplicamos esta técnica de factorizar a través del factor común cuando nosotros notamos que en esta expresión que queremos factorizar se repite algún número o alguna letra, o en este caso ambos, y ese elemento se llamará el factor común y se extrae. De manera que si ustedes se fijan en el ejemplo, se extrajo el 2x al cuadrado. Si lo vuelvo a distribuir hacia dentro del paréntesis, tenemos que volver a rehacer en la expresión algebraica original. Fíjense, si multiplicamos el 2 por 3, el 2 por 1 y el 2 por 6, logro nuevamente obtener los valores originales de la expresión. Una segunda forma de factorizar se llama el factor por partes. En este ejemplo aparece entonces una expresión que tiene 4 elementos. El ax, un menos a, un bx y un menos b. En los 4 elementos no hay nada que esté repetido, por lo tanto no puedo aplicar el factor común. Sin embargo, en los 2 primeros una a está repetido. En los 2 segundos, entre el bx y en el b, está repetida una b. Entonces, si me van siguiendo la transparencia, lo que hacemos es sacar factor común de los 2 primeros elementos. Y me queda a factor común de x menos 1. Si nosotros multiplicamos hacia adentro el a dentro del paréntesis y lo volvemos a distribuir, logramos los 2 primeros términos de la expresión. En la segunda pareja, en el bx y el b, sacamos un b factor común. Si logro entonces ahora multiplicar hacia adentro distribuyendo el b, en ese caso volvemos a formar esos últimos 2 números de la expresión. Cuando hemos hecho esta primera, agrupación y sacado factor común, hemos reducido de los 4 términos que tiene la expresión a 2.
O sea, todavía me está quedando una suma entre medio, lo que significa que la factorización no se ha terminado de completar. Veamos estos dos términos. Fíjense que en los dos términos está repetido el paréntesis x menos 1. En ese caso, vuelvo a aplicar el factor común por segunda vez, pero sacamos factor común el x menos 1. El paréntesis está repetido en los dos términos. Se ha transformado en un binomio y en este binomio tiene repetido un x menos 1 que lo saco factor común. Y en ese caso entonces sobra la a y sobra el b que pasan a ser el elemento del segundo factor. A eso lo llamamos factor por parte y se repite el proceso tantas veces sea necesario hasta que logremos llegar a todo a una multiplicación y eliminar las sumas o las restas que queden. Estamos aplicando el factor común más veces porque se hace por agrupaciones. Una tercera forma de factorizar. Si nosotros tenemos que factorizar un trinomio de la forma que está en el ejemplo, donde la letra va bajando de grado. Fíjense que el ejemplo dice x al cuadrado menos 5x, la x bajó de grado, más 6 y ahora ya no aparece la x, es decir, es una expresión de 3 elementos donde la variable o esta letra va bajando de grado gradualmente. X cuadrado, una x y finalmente en el último término no está. En ese caso, cuando tenemos un trinomio de esta forma, la factorización es la siguiente. Dos paréntesis en los cuales ambos comienzan con x y x. Los números que están ahí tienen la siguiente característica. Si esos dos números se multiplican con signo y todo, un menos 2 multiplicado por un menos 3, en ese caso, ese producto logra ser el número 6, o lo que nosotros llamamos el término libre. Menos 2 multiplicado por menos 3 es 6. Y ahora si sumo los mismos números, menos 2 sumado con el menos 3 me da menos 5, que es el término que estaba al medio. ¿Se entendió entonces? Si el trinomio tiene la forma de un elemento al cuadrado, después baja la potencia a 1 y después no está ese mismo elemento, que sería la variable, la factorización es buscando dos números que multiplicados me den el término libre y los mismos dos números sumados me den el término o el valor numérico que acompaña al factor x. Aquí en el ejemplo entonces está bastante sencillo, bastante claro, ustedes lo pueden revisar. Y hay que buscar la combinación entonces de dos números que multiplicados me den el término libre y sumados me den el término que acompaña a la variable x. Eso se llama la factorización de un trinomio simple. En el cuarto caso, el trinomio es un poquitito más complejo porque aparece un número antes del x cuadrado. En el anterior, el x cuadrado estaba acompañado por un 1. Esta vez dice, bueno, ¿qué pasa si el término x cuadrado está acompañado por un número que no es un 1? Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3x más 1. La forma es muy similar a la anterior, con la única diferencia que entonces ahora hay un factor numérico acompañando al x cuadrado. En este caso, una de las formas entonces sencillas es la siguiente. Se resuelve la ecuación de segundo grado, es decir, yo todo esto lo igualo a 0 y saco los elementos x1 y x2 que nosotros llamamos las soluciones de la ecuación de segundo grado. En ese caso, entonces, la forma es colocando, se me transforma mi factorización en tres elementos o tres factores. El primer elemento es el mismo número 2, o sea, el que acompaña al x cuadrado va como primer factor. Y luego vienen dos paréntesis, de la forma x menos algo y el otro x menos algo. Esos algos corresponden a las soluciones de la ecuación de segundo grado. Por lo tanto, me queda de la forma a que es el elemento numérico que acompaña al x cuadrado, multiplicado por dos paréntesis, x menos x1, multiplicado por x menos x2, donde x1 y x2 son la solución de la ecuación de segundo grado. Esa es una forma entonces de factorizar un trinomio de la forma más completa. En este caso se recomienda que se hagan ejercicios porque tienen que practicar con distintos valores, así que aquí coloqué solamente un ejemplo, pero esto se practica haciendo muchos más ejercicios. Solamente lo puse como ejemplo para el procedimiento, pero tienen que ejercitarlo con varios ejercicios.
El quinto, entonces, de la forma de factorización, que es una de las conocidas, se llama la resta de los cuadrados. Si nosotros vamos a factorizar un binomio porque tiene dos elementos, y cada uno de estos elementos está al cuadrado, en ese caso tiene la forma del a cuadrado menos b cuadrado, que es bastante conocida. Y la factorización dice, tome los dos valores base, es decir, sin los cuadrados, y los multiplica, una sumando los números y la otra restando los números, y lo que nosotros llamamos la suma por diferencia. Es decir, si tiene la forma a cuadrado menos b cuadrado, la factorización sería tomar el a y el b sin los cuadrados, sumarlos, y ese producto multiplicarlo con el a menos b. El ejemplo siguiente que tenemos aquí en pantalla, 16x cuadrado menos 9. Dice tome las bases, por lo tanto la base del 16 en realidad es un número 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces lo que colocamos aquí fue las bases. Escriban las bases primero al cuadrado. La base del primer término es 4x y la base del segundo es 3, porque 3 por 3 me da 9. Entonces mis bases son un 4x y un 3. ¿Cómo se factoriza? Tomamos el 4x y lo sumamos con el 3, ese es un factor, y lo multiplico por el segundo factor. El segundo factor es tomar nuevamente el 4x y restarlo ahora con la base 3. Entonces cuando tengan ustedes un binomio con la forma de dos valores restados al cuadrado, tienen que aplicar esta regla. Toman las bases, ambas sumadas, ambas restadas, y me queda transformado en dos factores, o por lo tanto factorizado. Otra forma es en el caso de tener también binomios, pero esta vez están al cubo, que pueden estar restados o sumados. Por ejemplo, si tienen la forma a elevado a 3 más b elevado a 3, tiene una manera de factorizar, como aparece aquí en el ejemplo. Pusimos la fórmula, porque aquí coloqué un solo ejemplo, ustedes tienen que hacer la guía donde tengan más ejercicio. Si vamos a factorizar un a cubo más un b cubo, la factorización se transforma en dos factores. El primer factor es la suma de las bases. Las bases son aquellos elementos que no están al cubo. Si yo tengo un 8 y ese es un número que está al cubo, significa que la base era un número 2, porque 2 elevado a 3 me da 8. Entonces lo que hay que hacer es encontrar aquellas bases. Cuando encontré las dos bases, en este caso entonces el primer factor es la suma de estas bases. Y el segundo factor, tomo la primera base, la elevo al cuadrado, menos el producto de a por b, o ambas bases, más la última base al cuadrado. Si factorizamos a cubo más b cubo, entonces mi resultado sería un paréntesis con un a más b y un segundo paréntesis con un a cuadrado menos ab más b cuadrado. Si la factorización ahora es con la resta de los cubos, simplemente el primer factor se cambia a la resta y en el segundo factor se cambia a suma. ¿Cómo está entonces el formulario que aparece en esta transparencia? Veamos el ejemplo. El ejemplo dice 8 más 3 más x elevado a 3. La primera base es un 2 y la segunda base es una x. Si aplicamos el formulario, ¿cómo sería la factorización? Vamos a aplicar la primera de las fórmulas. Se suman las dos bases, por lo tanto el primer factor me queda un 2 más x, multiplicado por un segundo factor. El segundo factor sería un 4, porque es la base 2 al cuadrado, un 4, menos 2 por x, el producto de ambos, más un x al cuadrado. Y quedó factorizado. Entonces ya saben ahora cómo se factorizan la resta de cubos y la suma de cubos, cuando los elementos son binomios.